Perdón. ¿Se ve? No sé si logran ver. Sí, ya. Ahora sí se ve. Bueno, el tema que hoy me he permitido, digamos, darles a conocer un poquito es el tema de la depresión postparto y obviamente, digamos, algunas cosas que llevan con ello, ¿no? Algo que es importante, digamos, saber de esta charla, ¿no? Principalmente lo que vamos a rescatar de toda esta charla es el saber pedir ayuda, ¿no? Dónde pedirla y obviamente conocer lo que es la depresión, ¿no? Que vamos a aprender todos este tema. Y bueno, tal vez el mensaje fundamental con el que nos vamos a ir es el tema de que no están solos, ¿no? Si a través de la charla ustedes se identifican o creen, digamos, que conocen a alguien que puede que tenga estos síntomas, pues permítanse, digamos, escuchar y saber de qué manera pueden ayudarla y también dónde pueden recurrir para solicitar ayuda, ¿no? Entonces, comenzamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcia Paredes, soy médico psiquiatra y bueno, actualmente me encuentro en lo que es el Intraid, ¿no? Acá en Tarija y bueno, un correo de referencia por si alguna vez alguien quiere contactarme para que les podamos brindar mayor información. Bueno, vamos a comenzar este tema interpretando primero o pudiendo, digamos, darle un nombre a lo que es la depresión. Y en esta parte sí me gustaría que me ayuden participando, ¿no? Y que me digan qué entienden por depresión. No sé si, o por tristeza, depresión, no sé si alguien tuviera algún concepto, alguien quisiera participar y darme así un concepto general. O si alguien alguna vez se ha sentido deprimida, ¿qué, cómo lo podría verbalizar? ¿Qué podría decir de esto que ha vivido? No sé si me siguen, Ahí están toditos calladitos. toditos calladitos. ¿O tienen miedo? Sin miedo, no hay, como dicen, no hay respuestas buenas ni malas. Y si alguien se equivoca, pues entonces podemos tratar entre todos, ¿no? De aprender. Más esta parte, digamos, para conocerlo con palabras sencillas, ¿no? Muchos cuando hablamos de depresión, principalmente lo reconocemos como que he estado deprimida, ¿no? O he estado deprimido muchas veces. Entonces, ¿cómo, digamos, sabemos qué es estar deprimidos? Es más o menos la consulta, ¿no? Muchos que me ha pasado en la consulta vienen y me dicen, no, es que he estado triste mucho tiempo o es que no tenía ganas de hacer nada, ¿no? Era como que no me daba ganas de hacer nada. Entonces es importante, digamos, poder partir de esto para saber qué es lo normal y así también poder saber qué no es lo normal, ¿no? O sea, donde ya podríamos estar viendo un cuadro tal como una depresión. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver que según la Organización Mundial de la Salud, la depresión va a ser un trastorno mental frecuente que se caracteriza, dice, ¿no? Por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño o el apetito, donde puede haber o incremento de estos, es decir, tener mucho sueño, o lo contrario, ¿no? Tener, digamos, la pérdida incluso en la noche de poder dormir. El apetito igual no significa que porque estoy deprimido no como nada. En algunos también se ha relacionado con todo lo contrario, ¿no? Comer y comer, porque también está relacionado muchas veces estos cuadros con temas de ansiedad.
sensación de cansancio, ¿no? Eso que te dicen, pucha, doctora, me levanto a las 7 de la mañana porque tengo que hacer el desayuno o algo, pero es como que recién comenzar a funcionar en la tarde, 3, 4, recién me veo más activa, ¿no? Y lo que dicen falta de concentración, que de hecho es uno de los síntomas por los que más vienen, sería porque, oh doctora, no estoy durmiendo bien, o creo que estoy perdiendo la memoria porque me comienzo a olvidar las cosas. Entonces, justamente está relacionado a esto, ¿no? A que yo comienzo a perder la atención, no la memoria, es decir, dejo la llave en un lado, pero estoy pensando en los problemas que tengo en el día y cuando logro recordar y digo, pucha, ¿dónde he dejado la llave? Creo que lo he dejado en la mesa, creo que lo he dejado en el cajón. Entonces, ahí es donde comenzamos, digamos, a ver esto de la falta de concentración. Y para hacerlo un poquito más gráfico, pues lo tenemos acá, ¿no? Vamos a ver que dentro de lo que son los síntomas de depresión, vamos a poder a veces ver estas 9 características, ¿no? El hecho de problemas para dormir, que vemos que está acá. El hecho de, me voy a permitir, si me sale el punterito, que tenemos problemas para dormir. Podemos tener, como dice aquí, pérdida de interés en los hobbies. ¿A qué se refiere esto? Digamos, si a mí me gustaba, no sé, ir al gimnasio o ir a natación o escuchar música o a veces simplemente disfrutar mi café leyendo un libro, ¿no? Comienzo a sentir que ya esto ya no me llena, ¿no? No me interesa, digamos, tomar un café, no me importa salir, leer un libro, hacer deportes, la verdad ya pierdo el interés en todas estas cosas. Como ya había explicado antes, la pérdida de concentración, que lo habíamos dicho que es relacionado a muchos, lo ven como si fuera una pérdida de memoria, pero ya explicamos que es sentimientos negativos, es decir, como que todo va a ir mal, todo es oscuro, ¿no? No hay solución a nada. Esto es principalmente uno de los sentimientos. Te dicen, no, pero pucha, tal vez mañana no. Es que si mañana lo intento, me va a ir mal. Pero te cuento que ha salido, digamos, no sé, este trabajo, no, es que si voy, me va a ir mal. O sea, ya todo lo vemos, lo anticipamos de manera negativa. Como había habido cambios en el apetito, que ya habíamos visto que puede ser o incrementos del apetito o todo lo contrario, pueden haber disminución del apetito, ¿no? Dentro de esto, algo que es muy importante, ¿no? Que puede haber son las ideas de muerte y sentimientos, como había dicho, de culpa, sentimientos principalmente, ¿no? De que pucha estoy así por mi culpa, seguro es un castigo porque he sido así o porque esa vez me he portado así, entonces comienzo a tener sentimientos de culpa, ¿no? Como dice acá, pérdida de energía, me siento mucho más débil, ¿no? Es como que ya les había dicho, o sea, siento como que mi energía ha pasado el mediodía, recién es como que tengo ganas de hacer las cosas, ¿no? Y obviamente una actitud deprimida. Bueno, entonces, pudiendo ver, digamos, qué es la depresión, entonces nos vamos ahora a ver qué es el embarazo. Bueno, la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Pero ¿por qué será importante relacionarlo con la depresión? Es lo que vamos a ver aquí. Como sabemos, el embarazo es un estado normal. No, En más bien muchas, uno. Yo no sé, continuamos. Perdón, Bueno, perdón. Alguien ingresó y no apagó su entonces, micrófono y ya está. listo, no, no se preocupe. Como veíamos en el tema del embarazo, como les decía, es un estado natural, es decir, normal que todos vamos a atravesar en algún momento, ¿no? Entonces, dentro de esto, vamos a ver que el embarazo supone un proceso de adaptación, es decir, que todos nos vamos a, bueno, todas las mujeres nos adaptamos a una situación nueva cuando se trata muchas veces de nuestro primer embarazo, ¿no? Aunque puede ser, digamos, vamos a ver en el caso de la depresión algo recurrente. Pero el embarazo, como dicen, ¿no? Cada embarazo es único,
cada momento que atravesamos también, porque no sabemos en qué periodo lo estamos viviendo, ¿no? Ahora, ¿por qué va a ser tan importante para la mujer, digamos? Porque vamos a atravesar no solo un proceso de adaptación a nivel físico, es decir, que mi cuerpo va a sufrir un cambio, sino nos vamos a enfrentar a diferentes, digamos, desafíos. Puede ser el tema psicológico, es decir, al momento de embarazarme, cómo me encontraba, digamos, ¿no? Si estoy atravesando preocupaciones, en algunos casos violencia dentro del hogar, problemas de carencias, entonces todo eso es siempre importante identificar. También vamos a ver que es importante el tema cultural, ¿no? Dónde, digamos, voy a tener mi parto, si está relacionado, digamos, al mayor apoyo a veces, digamos, en las comunidades por parte de la suegra, o, digamos, hay algunas culturas donde la embarazada se va a vivir con los papás o con la mamá para atravesar el embarazo, entonces también hay que ver esa parte, digamos, dentro de lo que vamos estudiando, el tema del embarazo en una mujer, ¿no? Y temas psicosociales, si la mujer se encuentra en el momento trabajando, si no se encuentra trabajando, o lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Pucha, de que de sorpresa, chin, estoy embarazada y de segunda viene la pandemia junto con eso, ¿no? Entonces son diferentes cosas que nosotros vamos atravesando. Bueno, entonces aquí es importante saber por qué será, digamos, el embarazo una etapa vulnerable para la mujer, ¿no? Entonces, vemos que durante el embarazo van a haber diferentes situaciones, como yo iba mencionando, que la mujer va a atravesar. Uno, como dice, es la pérdida de el conflicto de los intereses individuales, como dice, ¿no? A subir una nueva responsabilidad, es decir, siempre he estado acostumbrada, no sé, ¿no? A hacer yo, qué ropa me voy a poner, a qué hora me voy a levantar, qué me gusta hacer, dónde quiero ir, ¿no? Y de por sí, pucha, te pones a pensar y vas a decir, no voy a tener un bebé y ahora qué cosas tienen que cambiar en mi vida, qué cosas no voy a poder hacer. ¿Será que, como todos dicen, no, pucha, un bebé te limita a estudiar, un bebé te limita, no sé, desarrollarte, tal vez yo quiero hacer, no sé, una maestría, algo más, ¿será que voy a poder? Entonces todo ese conflicto se viene como una cascada en mi mente, ¿no? Esos nuevos cambios a los que voy a venir. Y el hecho, digamos, de asumir una responsabilidad, ¿no? Seré que soy buena madre, seré que voy a poder cumplir con mis obligaciones, darle a ese bebé lo que necesita, será que me van a juzgar, todo eso, ¿no? Porque no solo es, digamos, lo que vas a ser mamá y que eres tú, ¿no? A veces incluso ves lo que el exterior puede percibir de la idea de lo que tú vas a ser mamá. Como dice, ¿no? La capacidad personal para ejercer los cuidados del recién nacido. Me voy a dar cuenta de lo que va a querer cuando está llorando y si no sé reconocer si tiene hambre, si tiene frío, cuando lo tenga de que bañar, qué pasa si lo lastima. Entonces, todo eso es algo nuevo a lo que nos vamos a enfrentar, pero que ya lo vamos, digamos, anticipando desde la etapa del embarazo, es decir, desde que el bebé esté en nuestras pancitas, ¿no? Mayor vulnerabilidad para la posible aparición de ansiedad y depresión, justamente, ¿no? Como les había dicho, como es una cascada de ideas, de pensamientos, de emociones que me vienen nuevas, por más de que sea el segundo bebé, porque como les he dicho ya, cada embarazo es diferente, es, pucha, ahora, ¿a qué me voy a enfrentar? Y también en esto es importante, como les había dicho, ver si vamos a tener problemas de violencia en el hogar, si va a haber problemas de carencias en el hogar. Obviamente todo eso va a influir mucho en toda la manera de poder resolver todo esto que se me viene como un pensamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver que dentro de lo que es el embarazo normal, que se podría decir, ¿no? Hay un término que se dice la depresión del tercer día. Y aquí me voy a poner mucho hincapié para que podamos diferenciar entre, como había dicho, lo normal y cuando tal vez sea bueno que pida ayuda, ¿no? Este es un trastorno que se lleva entre, como dice, el 30 y 80% de todas las mujeres embarazadas después de dar a luz, es decir, después de que tienen al bebito en sus manos. Y va a consistir en un estado transitorio, normalmente entre 7 a 10 días, donde la paciente o bueno, la persona puérpera, la persona, la mami que tiene a su bebito va a atravesar, donde va a tener tristeza,
como eso dice, ¿no? Como que me da ganas de llorar por todo, como que me enojo rápido, no quiero que nadie me hable, por mí que nadie me visite, ¿no? Y es peor todavía, es donde casi todos quieren venir a visitarte, el abuelo, el tío, el vecino, ¿no? Ahora un poco con la pandemia se limita, ¿no? Pero igual cada rato, pero muéstrame al bebé, ya te están llamando al celular y todo, ¿no? Y ese rato tú como que no quieres conectarte con nadie. Como dices, es un estado transitorio que atraviesan los primeros 10 días, que puede atravesar la mayoría de las mujeres, ¿no? De este 80%, el 10% puede que llegue a volver este trastorno transitorio en algo ya un poco más prolongado, y ya estaríamos hablando ya de una depresión, ¿no? Normalmente este estado transitorio, como dicen, sí nos ayuda mucho el apoyo y la comprensión de la pareja y de la familia. El hecho, digamos, de tener a la mamá que nos ayude o la amiga con quien podemos expresar nuestras emociones, sentimientos, permite que nosotros podamos decir lo que nos está pasando, y esto pase de largo como que un mal momento. Y es justamente, ¿por qué digo marcar hincapié en esto? ¿Por qué pasa, no? Los primeros días, digamos que tú te sientes muy mal o algo, lo comentas con tu mamá o tu amiga y te dicen, no es normal, no te preocupes, yo también he pasado por esto, ¿no? Entonces va a pasar. Entonces, como ya me hemos dicho, si es de 7 a 10 días, pues sí, exactamente, es algo transitorio que ya va a pasar, ¿no? Ahora, y eso es lo que yo quiero que todos ustedes sepan, si pasa los 10 días, estamos hablando ya de un sentimiento mantenido, el primer mes, el segundo mes, estoy llegando al sexto mes y sigo con estos sentimientos, pero me siguen diciendo es que ya va a pasar, es que realmente necesito otro tipo de ayuda, y es justamente lo que vamos a ir a ver ahora. Como había dicho, ¿no? Es importante reconocer la depresión postparto, porque se ha visto, ¿no? Que dentro de los últimos años en los diferentes estudios ha denotado que estos trastornos afectivos por el que puede pasar la mujer en la etapa del embarazo no solo la va a afectar a ella, sino también va a llegar a afectar al niño. Y eso es justamente lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces ya nos encaminamos en lo que es la depresión postparto como tal, y vamos a ver qué se conoce hasta el momento sobre esto, ¿no? Bueno, entonces acá es lo que tenemos que identificar son los factores de riesgo para la depresión postparto, ¿no? Como habíamos visto, ya habíamos dicho que es una etapa donde la mujer va a estar vulnerable, ¿no? Por diferentes cambios, ya habíamos visto cambios del cuerpo, cambios de la mente, cambio de la estructura en sí, digamos, a qué me voy a dedicar y todo eso. Entonces hay un cambio general en la mujer, ¿no? Y además enfrentarse al mismo hecho del parto, ¿no? A veces muchos vamos con miedo a saber qué es el parto, ya sea cesárea, ya sea parto vaginal, todo eso nos genera mucho, digamos, preocupación. Entonces, aparte de esto, ¿qué va a pasar? Una vez que nosotros damos a luz, ¿no? Una vez que nace el bebito, nosotros vamos a tener cambios hormonales que son igual normales, ¿no? ¿Qué nos van a permitir estos cambios hormonales? Uno, nos van a permitir producir la leche, ¿no? Que nosotros vamos a darle al bebé. Y obviamente otro van a permitir que nuestro aparato reproductor que se ha visto afectado vuelva a la normalidad. Entonces, vamos viendo esto de la depresión. Entonces, no obstante, vamos a tener que los resultados, perdón, van a disculpar, ay, ya nos hemos saltado dos y volvemos. Ahora sí. Entonces, como había dicho, una vez que identificamos todos estos efectos, ¿no? Cambios hormonales y todo, vamos a ver si habrá o no solución para este mi problema. Y es justamente, digamos, donde nos vamos a como que tomar un poquito de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Cuando veo de los 7 a los 10 días, habíamos dicho que es normal, la familia me dice, sí, yo he pasado por esto, no te preocupes, es normal, ¿no? Y justamente aquí viene cuando ya se ha mantenido, comienzo a tener estos cambios, como que siento que estando con mi bebé, debería, digamos, sentirme bien, debería, digamos, sentirme satisfecha, porque se supone que es lo que me dicen.
yo voy a usar, digamos, por ejemplo, las marcas que vemos, digamos, en el pañal o en las fotos que vemos en los biberones o incluso en algunos productos que te dan en la lactancia, ves pues a una mamá súper contenta con su bebé. Entonces tú ves eso, te miras a ti en el espejo, te ves con tu bebé y ves algo totalmente diferente. Entonces comienzas a sentir culpa, ¿no? Comienzas a decir, pucha, ¿qué hay de malo en mí que no puedo sentir lo que me dicen que sienta por mi bebé, ¿no? ¿Por qué, digamos, me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan triste? Soy una mala madre, soy una mala persona, ¿qué está pasando conmigo? Y me pongo a llorar o algo y ahí es donde viene la familia, ¿no? Que ha identificado esto y qué te dice. Pucha, pero ya pues ya va a pasar, pero de una vez pues sentite contenta, tienes un bebé, ¿cuántas personas no pueden tener un hijo, no? Y, o, ay, pucha, ya pareces loca, ¿por qué no vas y pides ayuda? Hasta a ver, si a mí me dicen de esa manera, anda y pedir ayuda, yo digo, no, pues, o sea, peor todavía ya estoy loca, entonces, ¿cómo voy a pedir ayuda? Porque estoy confirmando que estoy loca, ¿no? Entonces, incluso esa manera de poder abordar este tema es muy importante, irnos, como les había dicho, a saber dónde pedir ayuda y justamente estos espacios son los que nos van a permitir llegar a saber eso, ¿no? Entonces, ¿qué dice la literatura? La literatura nos dice que en muchos de los casos, cuando hablamos del embarazo, se ha visto resultados positivos ante el uso de la terapia interpersonal, terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia que se lleva en lo que es psicología y el uso de antidepresivos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más que yo quiera sentirme bien, esto, digamos, no se va a conseguir por el mismo hecho de sentirlo, ¿no? En muchos de los casos, como ya habíamos visto. No porque mi amiga o mi mamá me dice, tienes que sentirte mejor, yo voy a lograr sentirme mejor. Pero el pedir ayuda no significa que yo sea una mala persona o que ya esté loca o que no voy a poder o que soy débil, sino todo lo contrario, ¿no? Que reconozco que algo está pasando y que tal vez necesito ayuda para salir de esto, porque ¿qué quiero? Quiero sentirme bien con esta etapa que estoy viviendo y quiero hacer sentir bien a mi bebé en esta nueva situación. Entonces, ¿por qué había dicho que es importante conocer esto, no? Que ya habíamos ido viendo, porque les había dicho por qué va a afectar no solo a la mamá, sino también al bebé, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice un poco, como siempre nos vamos a ir a lo que nos dice la ciencia, ¿no? Entonces, cuando una persona está deprimida, y es por eso el uso de los medicamentos, ¿no? Vamos a ver por qué, en dónde lo fundamentamos. ¿Qué pasa? Varias sustancias que necesita mi cabecita para funcionar bien, porque mi cerebrito es como una sopita que necesita todos los días unos ingredientes exactos para que mi sopa salga bien, es decir, que para que yo funcione bien, se van a ver afectados en el tema de la depresión. Esto a nivel, digamos, de una sustancia que se llama cortisol, ¿no? Que normalmente nosotros cuando estamos estresados la botamos, ¿no? O bueno, mi cerebro la segrega a mi cuerpito. Entonces, este cortisol, cuando yo estoy deprimido, aumenta. En los temas del embarazo, aumenta mucho más, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi cuerpo está pasando un proceso donde he dado a luz, está inflamado, tiene que desinflamarse y el cortisol también un poco ayuda en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi cuerpo comienza a segregar el cortisol y el cortisol va a generar cambios hormonales a nivel de mi cuerpo. Y estas hormonas van a permitir segregar sustancias a mi cabecita que van a ser o buenas o malas para que yo pueda controlar mis emociones. Es decir, algunos van a funcionar como un freno para que lo que es malo no se vea mucho y algunos van a sufrir como estímulo para que lo bueno suba más. En el caso de la depresión, este freno va hasta el fondo y comienza a hacer que se haya menor producción de lo que es la serotonina y menor producción de la dopamina. La dopamina, ¿qué nos va a hacer sentir placer? Es decir, que yo por eso voy a comenzar a sentir como que pérdida de placer en las cosas. La serotonina me va a permitir hacer funcional, a poder movilizarme, hacer las cosas y una sensación de bienestar que es más sostenida que solo el placer que es inmediato. Entonces, como que si ya no siento placer, pero es que ya tampoco me siento bien.
¿no? Entonces, ahí es cuando, digamos, esto comienza a disminuir en mi cuerpo. Se ha visto que cuando esto comienza en el embarazo, es decir, cuando yo ya tengo al bebé en la pancita, esto, deficiencia de serotonina, también se puede transmitir a deficiencia de serotonina en el bebé, lo cual lo puede condicionar que en el futuro el bebé también tenga el riesgo, porque es algo más que se suma, no quiere decir que porque tú has estado deprimida, tu bebé también, pero puede ser algo que se sume para la probabilidad de que tu bebé tenga depresión. Pero todo esto, digamos, es tratable, ¿no? Entonces, justamente es por eso, pero también ver la función de la medicación. ¿Qué hace el medicamento? El medicamento justamente va a esta parte del cerebro, uno, para evitar que ese freno hormonal que ha hecho que yo deje de producir serotonina se levante y mi cerebrito, mi cuerpo vuelva a generar la serotonina y la dopamina de la manera normal y yo comience nuevamente a funcionar bien, a sentirme bien y a sentirme a gusto con las cosas, incluso con una simple comida. Es decir, probar un chocolate y realmente disfrutar eso, ¿no? Y no lo que, digamos, algunos dicen es como si comiera cartón. Entonces es importante por eso la medicación y ya hemos visto que no es solo que me siento mal, sino que también mi cerebrito ya comienza a sentirse mal. Es por eso que necesito la medicación. Ahora muchos vienen y me dicen, pero doctora, tengo miedo de volverme dependiente. Tengo miedo de que me digan que me voy a volver drogadicta, algunos me han dicho, ¿no? Con los medicamentos. Entonces, ciertamente, digamos, es algo que tenemos que decir. La depresión, una vez que es tratada, estos medicamentos antidepresivos no generan dependencia, ¿no? Y de hecho, el usar eh, antes la medicación nos previene, digamos que este medicamento lo vamos a usar por mucho tiempo y nos previene a futuro de futuras depresiones, ¿no? Entonces es mejor, como dicen, atacarlo de una a este tipo de enfermedades. Ahora, ¿qué también es importante, no? Muchas mamás, no solo en el caso, digamos, de la depresión, pero sí se ha visto que a nivel, digamos, como había dicho, la dopamina va a estar afectada. Si bien influye en el tema del placer, también va a influir en lo que es liberar la hormona prolactina. ¿Y por qué es importante? Porque la prolactina es una sustancia que nos va a permitir estimular, como dice aquí, la producción de la leche. Entonces, sí se ha visto que en muchas mamás deprimidas no llegan a producir leche y esto incluso las deprime más, ¿no? Porque dicen, pucha, o sea, ni siquiera puedo querer a mi bebé y quiero ayudarlo, quiero darle leche, pero ni siquiera puedo, ¿no? Y ahí no falta pues el pediatra, la enfermera pro lactancia que te dice, no, tienes que darle sí o sí, tienes que darle sí o sí leche y no le estás dando y que no sé qué, y pucha, listo, peor todavía soy mala madre, no puedo dar leche, o sea, ni siquiera para eso sirvo y es una cosa tras otra, pero como les había dicho, no es que tú quieras, o sea, no es que tú has dicho, el día de hoy mi cerebro va a dejar de producir dopamina y me voy a volver triste y listo. No, es algo que se ha dado modificaciones por antelaciones que han pasado en mi cuerpito y que han llegado a desencadenar esto, pero que se pueden revertir, que ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Entonces, ¿qué será importante para todo esto? Sí les he puesto esta fichita que dice la OMS, porque más allá, digamos, de que lo podamos leer porque tiene un millón de letras, es el que una vez que yo identifico que está pasando algo malo conmigo o algo malo con alguien que conozco, mi tía, mi prima, mi hermana, no sé, mi vecina, entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar información. Y buscar información no significa agarrar, abrir el Google y meterme al primer link que me aparece, ¿no? No, buscar información en fuentes confiables. Una de esas, ¿no? Que siempre va a dar consejos acertados porque son a través de investigaciones, es la página de la OMS de donde he sacado esta ficha que nos va a permitir no ver qué alteraciones puedo tener después del parto, qué actividades puedo realizar y obviamente me van a dar información fidedigna para poder, digamos, pedir ayuda.
Y otro de ellos, obviamente, que es el motivo de esta feria y poder, digamos, orientar a la población, es acudir a un lugar donde puedan tener esta facilidad, ya sea donde un psicólogo, un psiquiatra, que pueden acudir principalmente, digamos, a lugares confiables, ¿no? Ya sea a través de sus seguros, si tienen los seguros, o a través, obviamente, de lo que es el Intraid, que somos un instituto donde podemos ayudar en todas estas situaciones, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar un pequeño video que me voy a permitir compartir. Voy a un ratito dejar de compartir la pantalla y luego la comparto nuevamente. Entonces, denme un minutito, por favor. Ahora sí. Este es un pequeño videíto que vamos a ver sobre el tema de depresión. Regálenme 2 minutitos de su tiempo. Como les había dicho, siempre buscar la información de lugares confiables. Entonces, bueno, entonces, permítanme. Y bueno, hay espacio con las plataformas, se sobrecarga. Van a disculpar, a veces no se puede estar, pero les puedo mandar el link. Es una pequeña video que es de la Universidad de México, que nos habla justamente, es como un resumen de todo lo que hemos visto ya con antelación, ¿no? Entonces, que es importante que lo vayamos viendo. Como les digo, ¿qué es importante saber de lo que es la depresión? Es reconocer, digamos, que hasta cierto tiempo habíamos visto de 7 a 10 días es una situación normal por la que todas las mujeres embarazadas, o bueno, el 80% de ellas puede llegar a pasar, pero cuando ya pasa de este tiempo, entonces es bueno pedir ayuda y obviamente pedir ayuda a un lugar donde nosotros podamos confiar y también obtener la respuesta que estamos buscando a este nuestro problema, ¿no? Muchas gracias. Eso sería todo. Por favor, nos encuentran al Intraid en la calle Junín, a media cuadra de la avenida Potosí, como al San Juan de Dios, al lado del Banco de Sangre.
Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, quisiera saber algo, alguna sugerencia, algo que también no les ha gustado, todo es bienvenido. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su participación. Qué tema más interesante. El tiempo es nuestro enemigo, pero le cuento que tenemos ya nuestra siguiente expositora lista. Muchas gracias, doctora. Entonces Muchas vamos gracias, Liz. a... Estoy tratando de cerrar, lo Gracias, buenas cierro. tardes. Usted me cierra, no hay problema. Está bien. Vamos a dar la bienvenida entonces ahora a la licenciada Fabiola Chamas Ríos. Ella nos tiene el segundo tema de la tarde. Le voy a pedir que active su cámara, licenciada. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, la escuchamos muy bien. Ya. Dicen por favor si me ayuda con la diapositiva. Claro que sí, con todo gusto. Ya. Buenas tardes. Soy la licenciada Fabiola Chamas, soy psicóloga en el Intraid. Trabajo igualmente que la doctora Paredes en el área clínica. La intención y la idea, ¿no?, de presentar hoy este tema, más que trabajar, conocer sobre los conceptos de esquizofrenia y todo eso, era un poquito ver cómo es la convivencia, ¿no?, con las personas que padecen de esta patología y lograr entender, ¿no?, cómo podemos ayudar como sociedad, como seres humanos, a poder sobrellevar las crisis que muchas veces se presentan, cómo evitarlas para poder tener mejores resultados, ¿no? Mantenerlos el tiempo más prolongado posible en estado de compensación, ¿no? Entonces, veamos, por favor, la siguiente. Yo no logro verme, ¿ustedes me pueden ver? Sí. Ya, gracias. Primero, ¿qué se le viene a la mente cuando escuchan esquizofrenia? He colocado estas imágenes porque uno cuando, por ejemplo, entra a googlear o entra a buscar este término de esquizofrenia, son las primeras imágenes que aparecen, ¿no? Que aparecen en los medios, que aparecen en las redes sociales. Entonces, muchas veces es la ideología, es el pensamiento que tiene las personas como sociedad, quizás por el desconocimiento muchas veces de esta patología y se cree, se piensa, ¿no?, que podría, o lo relacionan como si fueran personas violentas, que podrían ser, que han cometido daños o violaciones o asesinatos, pero más al contrario, ¿no? Muchas veces son víctimas de agresiones dirigidas de la sociedad hacia ellos, hacia estas personas, y si bien pueden tener episodios de agresiones y todo, pero son episodios especiales, ¿no?, que los vamos a poder ir identificando, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora, ¿cómo anticiparse? ¿Cómo anticiparse? ¿Cómo poder prevenir? ¿Cómo poder identificar? A mí me ha parecido muy útil. La siguiente, por favor.
trabajar con este semáforo, que lo trabajo igualmente con las familias y con los pacientes, que les ayuda a poder entender un poco sobre la enfermedad, ¿no? Estas fases pueden ayudar a prevenir las crisis y a prepararnos para afrontar de algún modo a que se genere un menor impacto posible en el paciente mismo y en los que los rodean, ¿no? Entonces, el semáforo tiene 3 colores, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Si bien conocemos, el rojo generalmente nos indica peligro, nos invita a pensar en un riesgo, ¿no? Por el contrario, el amarillo, cuando el semáforo esté en amarillo, pensamos en precaución, en cuidado. Y por último, el verde es pase libre y es en realidad, cuando lo comparamos con la enfermedad, la etapa de compensación. Entonces, quiero empezar por la parte del medio, que es que yo veo elemental, los prodromos, que aquí podemos ver, estar más alertas, las consultas con el psiquiatra, con el psicólogo son elementales en esta fase, y el ambiente, si un ambiente es estable, puede proporcionar una estabilidad en el paciente. Entonces, antes de irnos a las crisis y a la compensación, quiero que entiendan un poco sobre lo que son los prodromos. La siguiente, por favor. En la fase prodrómica son los cambios de comportamientos que suelen experimentar la persona con enfermedad mental antes de dichas crisis, ¿no? O sea, antes que se presente la crisis, el paciente viene en una compensación, viene bien, viene estable, pero empiezan a aparecer algunos síntomas, algunas características y cambios en el comportamiento que deben ser una alarma y un aviso para los que se encuentran alrededor y para el mismo paciente cuando ya empieza a detectar y a conocer su enfermedad. Entonces están los cambios en el ritmo del sueño y de la actividad. Hay actitudes de suspicacia como desconfianza, dudar, empezar a dudar, a desconfiar del resto de las personas, a mostrarse muy preocupado por situaciones poco relevantes, una importancia inusual, digamos, por noticias o comentarios, entonces están más susceptibles a lo que pueda pasar a su alrededor. Se suelen obsesionar también con algunos temas religiosos y estas temáticas y estas preocupaciones empiezan a resonar en el paciente, o sea, le empieza a incomodar y como que a engancharse de estos pensamientos y es lo que hace los cambios conductuales en ellos. El abandono de hábitos de aseo, el descuido en su higiene, es otro de los claros ejemplos que podemos empezar a repensar que quizás están por entrar en una crisis. Permanecerse aislado por todas estas molestias que les he mencionado, el paciente empieza a hacer una retirada de la sociedad, primero de los familiares, de la sociedad, ¿no? Hasta quedar muchas veces totalmente aislado de su entorno. También está el abandono de actividades agradables que podrían ser para ellos y empiezan a tener una desmotivación por lo que sucede a su alrededor, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué actitudes podemos tener ante la presencia de estos prodromos cuando empezamos a ver que aparecen? Entonces, se puede incrementar las precauciones para prevenir este estallido y que no lleguen a un semáforo rojo, ¿no? Que no lleguen a una crisis. Entonces, verificar primeramente si se está tomando la medicación adecuadamente, se puede observar si realmente cumple con el horario, si la toman o si muchas veces la ocultan o llegan a escupirla, ¿no? Empiezan a evitar la medicación o sienten que se ven bien, se ven estables y creen que ya no dependen de esta medicación y empiezan a obviarla. Entonces, estar atentos en cuanto primeramente si la medicación está siendo tomada. Adelantar la consulta es otra actitud que podemos tomar con el psiquiatra y el psicólogo para que el psiquiatra pueda medir o evaluar sobre la medicación, si hace un ajuste o no, y algunos problemas que puedan haber ocasionado estas crisis, ¿no? Algún cambio en casa, ¿no? O el fallecimiento de un ser querido,
los pacientes vamos a ver que son muy vulnerables, entonces el psicólogo puede acompañar este proceso para evitar esta crisis. Si se cuenta irritable o muy suspicaz, igualmente podemos empezar o muy irritable, por ejemplo, es preferible que nos esperemos que se calme para recién poder conversar con ellos. No intentar conversar o hacerle entender en el momento que el paciente está molesto, esté irritable. Entonces, les demos una pausa a que ellos vayan bajando su molestia para poder entender qué es lo que está sucediendo. Utilizar temas que le interesen para que ellos puedan involucrarse en conversaciones. Temas que les llamen la atención y donde ellos también puedan expresarse y comprender y también opinar sobre estas situaciones. Escuchar todo lo que quiere comunicar, ¿no? Estar atentos a estos momentos en los que ellos buscan estas conexiones, ¿no? Y escucharlos con paciencia, con calma, ¿no? Responder más que todo al sentimiento que al contenido. Esto es muy importante porque cuando uno piensa en las crisis o muchas veces está atento en los delirios, en las ideas extrañas que puedan presentarse o en algunas alucinaciones que pueda estar ya presentándose como voces o como ver cosas, la gente, la sociedad, intentamos descubrir qué está sucediendo, qué está pasando, pero es más importante ver el sentimiento, la angustia, la preocupación o la tristeza que puede estar sintiendo la persona, ¿no? También paciencia y tolerancia, no evitar tensionarse, es difícil mantener por ahí la calma y puede entrarse en nervios y en ansiedad, pero tratar de mantener la calma para poder sobrellevar esta etapa de prodroms, ¿no? Establecer límites también ayuda bastante, que ellos sepan, tengan claro hasta dónde pueden, por ejemplo, tienen que saber que si bien están en su derecho de enojarse y si es que algo les molesta, pero no está bueno, por ejemplo, que lancen cosas o que rompan. Entonces tienen que tener establecidos límites bien claros con ellos y hacerles dar cuenta, ¿no? Que decirles, ¿no? Quizás este enojo tuyo, esta agresión tuya pueda ser alguna reacción que te esté indicando que puedas tener una posible crisis. Que ellos sepan relacionarlos y su aliado, en realidad el aliado de ellos tiene que ser psiquiatra, psicología, enfermería y todo el sistema de salud. Tienen que verlo como un aliado, como un sostén que los va a ayudar a recuperar la salud que ellos necesitan, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, si nos vamos, eso era en cuanto a lo que son los prodromos, hablando ya sobre las crisis esquizofrénicas, ¿no? Se entiende como un estado que afecta al sujeto mente. Muchas veces se tiene la idea de que es algo permanente, que todo el tiempo están en estas crisis, pero no es así, ¿no? Hay la etapa de compensación, como mencionaba hace rato, y entonces es temporal, aclarar esto, ¿no? Obedeciendo, a no ser, bueno, a excepción de algunos casos crónicos que puede suceder, ¿no? Obedeciendo a una compleja interacción de factores de riesgo, o sea, que son los factores de riesgos que pueden precipitar o predisponer a que aparezca una crisis. Lo que realmente perdura en la persona es la vulnerabilidad y su predisposición a experimentar crisis. Las personas que padecen esquizofrenia son altamente vulnerables, ¿no? La siguiente, por favor. Si podemos ver en esta imagen, siguiente, es como si ellos estuvieran caminando sobre la cuerda floja, ¿no? Como si estuvieran, como está la imagen, haciendo un equilibrio en su vida, porque todos somos vulnerables a algo, ¿no? Podemos ser vulnerables, tener más cuidado con el corazón, o ser más delicados del estómago, o tener esta tendencia al estrés, a sufrir ansiedad. Entonces, buscamos
ambientes, estrategias, herramientas que nos ayuden a protegernos de esto y mantenernos bien. Lo mismo sucede con ellos, pero tienen un nivel de vulnerabilidad mucho más alto. Entonces sus crisis tienen mayor predisposición a suceder, ¿no? Y esto se debe a un factor psicobiológico, que es por su desarrollo cerebral y por sus experiencias de socialización que tienen. Entonces, su estado va a depender de las condiciones en que viva el paciente. Si, por ejemplo, el paciente vive bajo situaciones con muy baja estimulación, la siguiente, por favor, Lice. Con muy baja estimulación, digamos, no tiene las suficientes herramientas para desarrollar sus habilidades, para momentos para conversar, ¿no? Entonces, va a haber un incremento de los síntomas negativos, que los síntomas negativos los conocemos más por efecto, ¿no? Por una pérdida del interés, de la motivación, más tristeza, ¿no? Y que los tiende más al aislamiento. En cambio, la sobreestimulación dan lugar a la aparición, por el contrario, de los síntomas positivos, como alucinaciones, delirios, ¿no? Entonces, muchas veces es duro para la familia internar a un paciente, pero una vez que el paciente sale de la estación, es como que quisieran olvidar todo lo que ha sucedido y que vuelva lo más rápido posible a la vida normal. Y es ahí quizás donde empezamos a cometer algunos de los errores, porque ellos necesitan y están encima cuidando, tratando de que se reactive, ¿no? Entonces son algunos de los pequeños errores que se empiezan a cometer desde un inicio, ¿no? La estimulación óptima, bueno, cada familia tiene que aprender su propia experiencia, se conocen entre ellos y ver el tiempo en que ellos necesitan adaptarse para las diferentes etapas de la vida, ¿no? Siguiente, por favor. Los factores que incrementan el riesgo de las crisis es el abandono de la medicación, es a la persona entender esta situación como si fuera alguien discapacitado, como que no puede hacer varias actividades, a veces dicen, no, ya no va a poder trabajar, ya no va a poder, y empiezan a limitarlo cuando la única persona que puede definir su límite es el mismo paciente. Si nosotros motivamos a esta persona, nos puede sorprender más de lo que creemos, ¿no? Entonces, no poner los límites nosotros, sino que brindarles las herramientas para que ellos puedan salir adelante. También no potenciar aspectos sanos, actividades o hábitos saludables. Y esos hábitos saludables es preferible manejarlos desde el ejemplo, ¿no? Vamos a empezar a disminuir los alimentos grasos, toda la familia, no hacerlo específicamente para el paciente, ¿no? Una crítica continua y descalificada, esto que es tan común de etiquetarlos como locos, como cualquier persona a veces que hasta son términos que en la sociedad ya se los utilizan, ¿no? Alguna conducta extraña, pero vos estás loco, ¿no? Entonces, que a ellos les provoca mayor desestabilidad, digamos, ese tipo de descalificaciones, o tú no puedes, o tú no estás capacitado. Entonces, no es un retraso mental, ¿no? Entonces, pero o sea, muchas veces se lo trata como tal. Sobreimplicadas, supervisadoras, se vuelven muchas veces familias sobreprotectoras que evitan al máximo que el paciente no mueva ni un dedo, ¿no? Que no haga nada. Entonces, esto con el fin de cuidar, entendemos, pero termina siendo contradictorio, ¿no? La pérdida de la autoestima, porque, claro, la enfermedad, si bien a veces puede empezar de manera insidiosa o abrupta, pero ve muy afectada la autoestima, el ver muchas veces sueños truncados, el verse imposibilitado de entablar una relación más fluida,
Entonces ellos mismos sienten esta pérdida de autoestima, ¿no? Entonces hay que trabajar el autoestima y es por eso muy importante el acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando les decía de que ellos vayan adaptándose y de que les permitan darse sus tiempos, hablaba precisamente de esta escalera, ¿no? Primero está la hospitalización y darles la adaptación para que ellos hagan una adherencia a la medicación, para que comprendan muchas veces de que la medicación va a ayudar a su estabilidad, y porque a veces el negar tener esta enfermedad, el negar necesitar una ayuda, es lo que muchas veces les impide tener una vida normal. Después la protección, que sentir que tienen una red de apoyo, familia, amigos, que puedan acompañar esta etapa, ir retomando estas áreas como son la vida social, las amistades, compartir, y después pensar por ahí en retomar en algún estudio, lecturas, algo técnico, y finalmente incorporarse en la reinserción laboral, ¿no? Para que pueda entrar en una normalización. Ya yéndonos a la etapa de compensación, la idea es que esta etapa sea lo más larga, lo más prolongada posible. La etapa de compensación es cuando el paciente esté estable, cuando ya puede llevar sus actividades y recuperar las áreas funcionales, las más posibles. Entonces el objetivo es aprender a cuidar de sí mismo y saber beneficiarse del tratamiento. Muchos pacientes ya vuelven solos a sus consultas, se incorporan a terapias ocupacionales que las ofrece también el Intraid, y ellos van siendo más autónomos en cuanto a sus cuidados, ¿no? Entonces, primeramente tienen que reconocer que son vulnerables, ¿no? Que tienen más predisposición al estrés, y que este estrés muchas veces les puede traer crisis, tensiones emocionales, acumulación de problemas o conflictos, mudanzas, por ejemplo, pueden un poco desequilibrarlos, empezar un trabajo. Entonces, analizar también sus sentimientos en relación con su tratamiento, cómo ellos se sienten, si se sienten menos valorados, o si por los prejuicios sociales esto les afecta, o prejuicios consigo mismo, ¿no? Desdichados y necesitados de negar toda esta situación. Y como les decía, este autoengaño va a ser la principal barrera para tener una vida satisfactoria, ¿no? Una vida plena. Después es importante también interés por su propio cuerpo. Y a veces se ve un descuido, ¿no? La alimentación no le dan una prioridad que debería, ¿no? Entonces muchas veces suben mucho de peso y la misma apariencia les juega en contra a veces con todo esto de la autoestima. Entonces, generarles unos hábitos de buscar alimentos más sanos, de hacer actividades, de hacer ejercicios, de bailar, de caminar, ¿no? Y algo que a ellos también les guste. La siguiente, por favor. El autocuidado inteligente, el conocimiento y cuidado del cuerpo, el desarrollo de actividades dirigidas a tomar conciencia del propio cuerpo, y promovemos el desarrollo de hábitos de autocuidado, actividades físicas y conciencia corporal. El baño, ¿no? El cepillado de dientes, peinarse, que son mínimas hábitos, pero que son elementales para que ellos estén estables, ¿no? Conciencia de enfermedad, que conozcan sus condiciones biológicas, sus condiciones ambientales, si provienen de círculos de familias disfuncionales, sepan manejar, aprendan a manejar los problemas, solucionarlos, cómo evitar que esto les afecte de sobremanera. Y bueno, la adherencia a la medicación para evitar recaídas. La siguiente, por favor. Para que puedan reinsertarse laboralmente, ¿no? Y socialmente, se podría pensar en alguna actividad que antes que se haya iniciado
la enfermedad, algo que les gustaba hacer, que les provoque placer, ¿no? Que les provoque gusto. Y ver cierto valor social y que produzca satisfacción y orgullo al paciente. Pensar en evitar por ahí lugares de trabajo donde haya muchas personas, porque el interactuar para ellos es muchas veces una limitante. Entonces, pensar y buscar un lugar donde ellos se sientan realmente cómodos, valorados, reconocidos. También va a depender del grado de apoyo afectivo que él pueda sentir por su entorno. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, entonces yo ponía esta imagen que muchas veces la mejor medicina es las risas, las charlas, el compartir, ¿no? Y son pacientes que necesitan mucho cariño, que necesitan mucho apoyo, amor, y el ambiente y el acompañamiento que se pueda hacer va a ser elemental. Gracias. No sé si tienen preguntas. Si pueden por el chat, si tienen alguna consulta. En el chat tenemos una pregunta. Andrea nos pregunta, ¿es hereditaria la esquizofrenia? Ya. La esquizofrenia, si bien hay muchos datos aproximados o posibles causas, no se tiene una certeza de dónde viene toda, ¿no? esta patología, pero sí uno de los factores posibles es el hereditario, ¿no? Hay estudios donde dicen de que el 10%, por ejemplo, de pacientes que tienen algún familiar con esquizofrenia, el 10% es posible que lo hereden, ¿no? Y cuando ambos padres padecen de esquizofrenia, el porcentaje es mucho mayor, es un 40%. Otra de las causas también son bioquímicas, son cerebrales, otras veces alteraciones en el embarazo. Entonces hay que estudiar la clínica también y ver las posibles, más que causas, y yo diría el propiciar un ambiente más sano, más estable para el paciente. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Cómo saber si un niño tiene indicios de esquizofrenia? Como les mencionaba, ¿no? Creo que la clínica es elemental. Es importante que si ustedes, dentro de las cosas que yo he mencionado, puedan haber identificado, ¿no? Algunas características, acudir, ¿no? Acudir a un psiquiatra, acudir a un psicólogo, para que puedan poder tener un diagnóstico certero. La clínica no es de una sesión y 2 sesiones, hay que ver. ¿Es peligroso un paciente esquizofrénico? Nos pregunta Viviana. Justamente lo que les comentaba, ¿no? Al inicio de la capacitación, es que es un término, o bueno, es una ideología más de la sociedad, de creer que son peligrosos. En las crisis esquizofrénicas puede haber una alteración en la conducta del paciente, pero en estados de compensación, donde están estables, más bien son personas yo diría, con su vulnerabilidad es muy grande porque tienen un gran corazón, ¿no? Entonces son personas que más bien son tranquilas, son pasivas, ¿no?
pero en momentos de crisis, bueno, hay veces que algunas situaciones los alteran, ¿no? Perdón, Sandra en el chat nos hace una pregunta muy interesante que no tiene directamente que ver con el tema, pero tiene algo que ver. Sandra nos dice, si un paciente alcohólico tiene alucinaciones, oye voces, por un tiempo considerable, después de dejar de tomar, ¿puede llegar a rehabilitarse? Obviamente no tiene relación directa con el tema. Ujú. Sí, sí, pero sí se presentan, ¿no? Como conocemos, en realidad es un episodio psicótico inducido por sustancias que muchas veces son provocadas por el alcohol. Y sí, sí, es generalmente por eso se llama también un episodio, porque es un tiempo, ¿no? Hasta que se logra su estabilidad. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice si existe algún tratamiento quirúrgico eficaz para la esquizofrenia. He escuchado a la vez, pero no lo he leído en profundidad, sobre intervenciones que se han hecho, ¿no? Quirúrgicas. No he leído, les soy sincera, sobre estas investigaciones, pero sí he escuchado. No sé si dicen ustedes las ha escuchado. ¿Nos puede ayudar? No hay evidencia científica respecto a eso. Y la última pregunta en el chat dice, ¿se puede prevenir la esquizofrenia? Ni las causas son de total conocimiento para quienes estudian científicamente, ¿no? Esta patología. Eh, pero sí un entorno sano donde la familia sea, donde hay un estado, donde los estados emocionales se los valide adecuadamente, puede evitar de que sea un factor precipitante, digamos, ¿no? De la esquizofrenia. Ahora, en familias más disfuncionales, con más problemas, hay obviamente más probabilidad de que esto suceda. Ok. Bueno, licenciada, queremos agradecerle mucho su participación, su buena disposición, el tiempo que nos ha dedicado a esta primera Feria de Salud Mental virtual. Agradecemos también a quienes nos han acompañado en el transcurso de esta tarde, a la doctora Marcia Paredes por su tema, otra vez a la licenciada Chamas por su tema. Queremos invitarles, Muchas gracias. Gracias, licenciada. Queremos invitarles a nuestra próxima sesión. No va a ser el día de mañana. Mañana vamos a tener un breve periodo de descanso, de tiempo, y el lunes 31. El lunes 31 vamos a volver a nuestra feria. Vamos a escuchar el próximo lunes al doctor Marco Moscoso y voy a tener un breve tiempo yo también. Les agradecemos mucho su participación. Gracias por no solo estar presentes, gracias por preguntar, gracias por participar. Buenas tardes, buenas noches. Hasta el lunes. Hasta luego, Muchísimas licenciada. gracias a todos.